Bienvenidos, muy buenos días nuevamente al estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy estaremos hablando acerca de la muerte y la soledad. Este es uno de los estudios creo que interesantes, muy interesantes, que la Biblia nos presenta y debemos estar preparados, ¿verdad?, para cuando ese acontecimiento llegue. Sin duda nadie creo que está preparado para enfrentar la muerte de sí mismo meramente o la muerte de un ser querido y pasar por ese lapso, ¿verdad?, de pérdida en el cual un ser querido, quizás la persona más íntima, tu esposo o tu esposa muera, uno de tus hijos o tus padres. Es decir, muy difícil, ¿verdad?, el poder tratar con esta enfermedad, con este sufrimiento que es, ¿verdad?, la muerte. Hoy nos disponemos a leer o aprender o conocer un poco más acerca de este fenómeno, ¿verdad?, que pareciera que nos hemos acostumbrado a verlo porque es cosa de todos los días. Usted prende el televisor, ve esto, ve el internet, también ve muertes. Entonces hoy vamos a ver, ¿verdad?, qué sucede con este fenómeno que es la muerte. Bienvenido sea usted, ¿verdad? Los invitamos a que se pueda unir a nuestra transmisión, acompáñenos y sea nuestro invitado de honor esta mañana. Así que vamos a estar analizando este estudio, ¿verdad? Cuando dice la muerte y la soledad. Hace mucho tiempo, dice que alguien preguntó, ¿qué diferencia hay entre los seres humanos y los pollos con respecto a la muerte? Muchas personas pueden pensarse qué diferencia hay entre un ser humano y un pollo, o un ser humano y un guajolote. Vamos a estar, ¿verdad?, dando respuestas a eso el día de hoy. ¿Qué les parece si nos encomendamos a Dios, pedimos a Dios su dirección, su bendición para que nos ayude a entender su palabra y así pues seguir con nuestro estudio? Vamos a orar. Los invito a que inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias damos nuevamente. Gracias, Señor, porque usted es bueno, porque su misericordia, Señor, es para siempre. Bendiga a los amigos y hermanos, Señor, que hoy han de ver este video. Bendiga sus vidas y ayúdenos, Señor, a estar preparados para cuando llegue el momento de la muerte y la soledad. Ayúdenos, Padre, a poder estar listos y poder, Señor, enfrentar con valentía, con esperanza, la muerte, Señor, de un ser querido, que aunque no lo queremos, Señor, tarde o temprano llegará. Gracias, nuestro Dios. Acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, entonces hoy comenzamos hablando acerca de la muerte y la soledad. Vamos a estar analizando eso entre la lección número 4, cuando estamos solos, la muerte y la soledad, para el miércoles 24 de abril del 2019. Así que arranquemos pues. Dice que la muerte y la soledad. Entonces la pregunta que nos hacíamos al principio era que una persona dijo o hizo esta pregunta: ¿qué diferencia hay entre los seres humanos y los pollos con respecto a la muerte? Bueno, es una pregunta bastante interesante, es decir, ambos tienen vida, ambos respiran, ambos comen, ambos, ¿verdad?, tienen familia. Entonces, ¿de qué manera, verdad, podemos tomar nosotros esto o entender el concepto de la muerte con respecto a los pollos, ¿verdad?, y el ser humano? Dice que la respuesta, déjenme ver aquí, dice la respuesta es que a diferencia de los pollos que mueren, los seres humanos, quienes también morimos, sabemos que morimos. La diferencia es esta, que aunque ambos morimos, ambos tenemos familia, ambos respiramos, ¿correcto? Los pollos no saben que van a morir. Ellos fueron únicamente hechos o tienen vamos a llamarle así, una capacidad mental muy limitada, es decir, son guiados únicamente por instinto. Los seres humanos, a contraparte, nosotros somos guiados por la razón. Tenemos una manera de pensar, sabemos que vamos a morir tarde o temprano, a menos de que la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, venga antes que nosotros morimos. De lo contrario, vamos a morir todos. Es una realidad de nuestra vida. Para los pollos, ellos no saben cuándo van a morir, no saben si van a morir, ellos no saben que van a morir. Así que esa es una de las grandes diferencias entre el ser humano y los pollos, ¿ok? Con respecto a esta pregunta que, ¿verdad?, hace esta persona. Dice que, y este conocimiento de nuestra muerte inminente
Dice lo que impacta profundamente en cómo vivimos ahora. Es decir, la forma de cómo vivo yo ahora es porque yo sé que muy pronto moriré. A mí me preocupa dejar, ¿verdad?, a mis hijos, a mi esposa, bien, ¿verdad?, en todos los sentidos, tanto financiera, tanto emocional, todo lo que sea, ¿verdad?, para poder dejarlos a ellos bien. Porque sé que tarde o temprano a mí me puede suceder algún accidente, ¿verdad?, cualquier cosa que pueda suceder y yo perder la vida, un paro cardíaco, no sabemos, muchas cosas que puedan suceder en un instante y de repente, ¡pum!, ya no está. Así que este conocimiento de nuestra muerte inminente, es decir, que es segura, entonces debería prepararnos o debería nos hacer pensar de manera diferente y actuar de manera diferente. Vamos a seguir leyendo. Dice que, como sabemos, todas las relaciones, incluso el matrimonio, tarde o temprano, llegan a su fin con nuestro mayor enemigo, que es la muerte. Así que todas las relaciones, no importa cuál sea, ¿verdad? Va a terminar o va a finalizar con este enemigo que nosotros conocemos que es la muerte. En estudios anteriores hemos visto que la muerte es el último enemigo que será vencido, pero hoy por hoy la muerte rige, la muerte gobierna, la muerte, ¿verdad?, manda, la muerte pues daña, lastima, ¿verdad?, y hace llorar al ser humano. Pero vamos a ver más adelante que todo esto terminará muy pronto. Vamos a seguir viendo. Dice que no importa cuán estrecha sea la unión, cuán grande el amor, cuán profundo el compañerismo, cuánto tiempo pasamos juntos como seres humanos, a diferencia de los pollos, sabemos que tarde o temprano llegará la muerte. A menos que Jesús vuelva antes y que todas nuestras relaciones acabarán. Es decir, esas son las grandes diferencias. Nosotros como seres humanos sabemos de que aunque yo haya amado mucho a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, tarde o temprano la muerte, ¿verdad?, pondrá fin a esa relación. Pero cuán maravilloso saber es de que también, aunque nosotros tenemos la realidad consciente, latente, sabemos de que vamos a morir, también podemos estar seguros de que si creemos en Cristo, si vivimos con Él día con día, volveremos a vivir según su palabra. Vamos a estar viendo algunos pasajes más adelante. Así que sigue diciendo aquí: este ha sido, dice, nuestro destino desde el primer pecado y lo será hasta el regreso de Jesús. Así que la realidad de la muerte empezó desde que Adán y Eva cometieron el primer pecado. Se introduce la muerte en el mundo y ahora, ¿verdad?, vivimos en eso, vivimos en la realidad de que un día vamos a morir, un día vamos a dejar de existir. Entonces es muy interesante eso. La Biblia dice que nos dice la Biblia no nos dice cuál de los dos, refiriéndose a Adán y Eva, cuál de los dos murió primero, si Adán y Eva, si Adán o Eva, pero debió haber sido particularmente doloroso para el otro, porque originalmente la muerte nunca fue parte de la vida. Vea usted que la muerte nunca fue realmente parte del paquete. Dios, cuando nos creó, quería que fuéramos eternos, que viviéramos para siempre, que viviéramos felices y que no hubiera muerte, no hubiera dolor, no hubiera nada, ningún signo de decadencia, ¿verdad?, en nuestro mundo. Y la Biblia, ¿verdad?, nos enseña de que cuando el pecado entró, ¿verdad?, la muerte entró también. Cuando el pecado llegó, la muerte cayó, ¿verdad? La maldición de la muerte entra en el ser humano, entra en las plantas, entra en los animales. Los animales empezaron a comer unos a otros. El ser humano empieza a sentir, ¿verdad?, la diferencia en su cuerpo. Las plantas empiezan a dejar caer sus hojas y cosas así tan difíciles. Dice, como vimos en una lección anterior, si la muerte de una sola hoja o flor los hizo llorar, o sea, Adán y Eva, no podemos imaginar lo que habrá sufrido, ¿verdad?, con la muerte de su cónyuge. En otras lecciones anteriores hemos analizado y visto, según el siervo del Señor, con respecto a que cuando la muerte, ¿verdad?, entró en el mundo, los árboles empezaron a botar sus hojas, las flores empezaron a marchitarse. Y Adán y Eva se dolieron mucho, les dolió mucho ver las primeras hojas caer, las primeras flores marchitarse. Imagínense si eso les dolió, que no les haber dolido la muerte de Adán o la muerte de Eva, ¿verdad? Cuál haya sido el orden de su muerte. Así que dice que el problema, sigo leyendo aquí en la lección,
Dice, el problema es que estamos tan acostumbrados a la muerte que simplemente la damos por sentada. Pero se suponía que los seres humanos nunca pasarían por algo así. Por ende, incluso hasta el día de hoy, luchamos por darle sentido, cuando muchas veces simplemente no se puede. Simplemente la muerte es un intruso que no debería de existir. La muerte simplemente es algo que no debería de estar, ¿verdad? Pero finalmente Dios promete poner punto final a lo que es la muerte. Así que vamos a seguir viendo. Dice aquí que nos enseñan los siguientes versículos sobre la muerte y cómo lucha la gente contra ella. Veamos que el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 1, que lo tenemos, nos dice algo interesante con respecto, ¿verdad?, a la muerte. Yo, a mi parecer, a mi entender, cuando yo veo este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de angustias, creo que, ¿verdad?, el morir en este mundo, en esta tierra, para muchos llega a ser, o podría llegar a ser para mí, incluso si estoy sufriendo, si estoy teniendo muchas batallas, ¿verdad?, el descanso, lo mejor. Ve lo que dice el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 1, dice, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Así que el pasaje nos dice que, ¿verdad?, la realidad, tuvimos un problema con una de nuestras cámaras, la realidad de esto es de que cuando nosotros somos llevados, ¿verdad?, al sepulcro, cuando somos llevados a descansar, la realidad es de que nosotros estamos ahora ya descansando de este mundo de aflicción, de este mundo de dolor. Así que esto es algo maravilloso, aunque duele mucho, la realidad es de que nuestras aflicciones terminan y nos ponemos en un modo de descanso, esperando la segunda venida de Cristo. Sin duda es muy alentador. Para mí, eso es lo que yo puedo captar. Vamos a avanzar al siguiente pasaje. Veamos ahora, dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Vea lo que dice Apocalipsis 21, 4. Dice, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Así que la promesa de Dios es de que muy pronto todo esto terminará. No habrá más dolor, no habrá más muerte. A ver, déjenme centrar aquí la cámara. Es decir, todo terminará. Qué maravilloso es esto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy por hoy la muerte nos causa mucho sufrimiento, la muerte nos causa mucho dolor, así que cuán importante es saber de que en un tiempo más adelante todo esto terminará. Vamos a avanzar al otro pasaje, al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 al 18, nos dice algo interesante. Vean ustedes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, dice, estaremos para siempre con ¿quién? Con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que la Biblia nos enseña de que, verdad, nosotros, dice, los que vivimos, porque habrá un grupo de personas quienes no experimentarán la muerte debido a que la venida de Cristo Jesús vendrá, ¿correcto? Y muchas personas todavía estarán vivas. Entonces esas personas van a ser transformadas, van a ser, ¿verdad?, arrebatados, dice, juntamente con todos los que despertaron en la segunda venida de Jesús, para recibir a Jesús en el aire y así estar para siempre con Dios. Así que no hay por qué temer, no hay por qué, ¿verdad?, sufrir cuando un ser querido se nos va. La única esperanza es de que Él volverá a resucitar, Él volverá a vivir cuando Cristo Jesús se manifieste. Así que vean ustedes aquí el versículo 13. Voy a leerles, este no está en la lección, pero voy a complementarlo con esto. Dice el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que está refiriendo a los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como aquellos que no conocen a Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Así que la promesa de Dios es precisamente que nosotros volveremos a vivir. Así que no importa cuál sea el momento difícil que estás pasando ahora, amigo, hermano, ¿verdad? Pero tenemos esperanza de que Cristo muy pronto vendrá, pondrá fin a la muerte y viviremos con Él para siempre, ¿correcto? Avancemos a nuestro pasaje, el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué madre, qué padre, qué hijo, qué esposa, qué esposo no ha llorado por la muerte de su ser querido? Creo que la realidad es en este mundo de que morimos constantemente, una persona aquí, otra persona allá, otra persona aquí, otra persona allá. Y continuamente esto es un círculo, esto es dolor, esto es siempre dolor, 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 dolor. Pero la promesa de Dios en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación por parte de Dios. Así que este es otro pasaje que nos alienta y nos hace entender. Segunda de Samuel capítulo 18 versículo 33 también nos cuentan acerca de la situación de David. El 33 dice que entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Así como vemos aquí, el dolor es una realidad. Muchas personas piensan y dicen: bueno, mira, cuando mi mamá muera, yo sé que ella es cristiana, ella es una mujer de Dios, yo no voy a ni siquiera llorar. No se trata de eso. Porque la realidad es de que aunque esta persona esté caminando con Cristo, la muerte es algo que no se puede olvidar o decir: oh, no pasa nada, ella murió, pero volverá a resucitar y todo va a estar bien, así que no debo de llorar. Tienes derecho de llorar, tienes derecho de verdad de poder sacar eso que tienes adentro. Llora, si eso te hace sentir bien, llora, pero llora con esperanza. ¿Cuán diferente es la persona que llora sin esperanza y la persona que llora con esperanza? La persona que llora con esperanza, aunque llora, dice: te volveré a ver en el reino de los cielos. Pero aquel que no tiene esperanza dice: nunca más te volveré a ver, te fuiste para siempre, nunca más volveré a mirarte. ¿Vemos la diferencia? Pero nosotros quienes creemos en Dios podemos decir: aunque ella o él descansa en el Señor, lo volveré a ver en la nube de los cielos cuando Cristo Jesús se manifieste. Eso es, ¿verdad? Estar preparados para la muerte, ¿verdad? Estar preparados para enfrentar este momento difícil. Otro de los pasajes que la Biblia citaba estaba en Génesis 37:4. Vayamos allí cuando dice que Jacob, aquí estamos, este lo hemos leído anteriormente. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Así que el dolor, ¿verdad?, que causa la muerte es una realidad. Jacob era un hombre de Dios, pero sin duda cuando ve que su hijo no está, su hijo muere, según, ¿verdad?, lo que él pensaba, porque no le habían dejado saber de que lo habían vendido, ¿verdad? A sus otros hijos habían vendido a José. Entonces él llora, rasga sus vestidos, guarda luto y dice: voy a ir hasta la tumba, voy a ir hasta el sepulcro, ¿verdad?, enlutado. Entonces la realidad es de que el pecado hiere, la muerte duele, la muerte, ¿verdad?, es un intruso que no pertenece a lo que es la vida, pero se introdujo por el pecado. Pero un día Cristo Jesús ha prometido terminar completamente con ello. Así que mi respuesta, dice: la muerte en sí es un descanso en este mundo malo debido a que el pecado reina y daña y lastima, o sea, según Isaías 57:1. Un día, cuando el pecado sea finalmente destruido, también acabará la muerte al final, pero hoy por hoy, qué difícil resulta enfrentar la muerte de un ser querido, es, sin lugar a duda, una experiencia amarga. Así que ese es mi comentario, ¿verdad?, que yo he puesto aquí en la lección. Sin duda, es una experiencia muy sour, como dicen en inglés.
muy amarga o una experiencia bastante difícil el poder enfrentar la muerte de mi amada, de mi amado, de mi hija, de mi hijo, de mi madre, de mi padre, ¿verdad? De alguien cercano. Dice que es indudable. Dice, es indudable. Todos enfrentamos no solo la realidad de nuestra propia muerte, sino también la realidad de la muerte de los demás, de nuestros seres queridos, quizás de nuestro compañero más íntimo. Por lo tanto, tarde o temprano, muchos de nosotros enfrentaremos un tiempo, una etapa de soledad, provocado por la muerte de otra persona. Es difícil, duele, y en esos momentos solamente, dice, podemos y debemos reclamar las promesas de Dios, como las que les mencionaba hace un momento. Dice que todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Dice que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Dice el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra de las promesas. Entonces son promesas que tenemos en la Biblia que podemos reclamar por fe y decir, yo sé, aunque ella murió, yo sé que la volveré a ver. Aunque él murió, yo sé que lo voy a volver a ver. Eso debe ser y descansar nuestro corazón, nuestra mente, en de que si bien la muerte existe, también hay resurrección en Cristo Jesús. Casi vamos terminando, dice, al fin y al cabo, en este mundo de pecado, sufrimiento y muerte, o sea, ¿qué más tenemos? Es decir, tenemos tanto sufrimiento, dolor, muerte, llanto, guerras, hambres, todo lo que hay. Y la muerte es parte del paquete del pecado. Pero cuando el pecado finalmente sea destruido, erradicado de nuestro mundo, entonces gozaremos de un lugar maravilloso. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Voy a leer algunos pasajes más. Dice el 21:1. Vean ustedes aquí en pantalla. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz desde el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente de las aguas de vida. Y el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra del Señor. Maravilloso con lo cual, ¿verdad? Queremos terminar el día de hoy. Que podamos tener la plena seguridad de que si bien sufrimos por la muerte de un ser querido, podemos tener la certeza de que él o ella descanse en el Señor y vivirá cuando Cristo Jesús se manifieste en gloria y todos los muertos resuciten, y los que no hayan muerto seremos transformados y volaremos, recibiremos al Señor en el aire y viviremos con él para siempre, ¿verdad? En las mansiones celestes. Así que pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, por favor déjenoslo saber abajo en los comentarios. Denos allí, ¿verdad? Alguna pregunta, déjenos alguna inquietud que tenga usted. Pero mientras tanto, ¿verdad? Terminamos hoy con nuestro estudio de la lección del día de hoy, hablando acerca de la muerte y la soledad. Así que preparémonos pues para nuestras actividades del día de hoy. Recuerde, no salga usted sin antes encomendarse a Dios. Usted no sabe qué va a pasar en la carretera, qué va a pasar hoy cuando llegue quizás para vaya al camino al trabajo o vaya de salida. Así que siempre, siempre, siempre antes de salir encomendémonos a Dios, pongamos nuestra vida, ¿verdad?, en las manos de Dios. Y si algo llega a suceder, podemos estar seguros de que veremos el rostro de Jesús y nos encontraremos en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente día, es mi deseo y oración. Así que nos vemos el día de mañana. Bendiciones.